del Estado. ¿Quién se perjudicaba? Todo el pueblo peruano. Las bolsas, los juguetes, todos los componentes que usan plástico eran más caros en el Perú que en cualquier otra parte del mundo. ¿Quién subvencionaba y financiaba ese lujo del Estado? El ciudadano peruano. Hasta que se decretó la privatización de estas empresas, y ahí sí se dijo, ¿sabes qué? El arancel a cero. ¿Quién se benefició? El pueblo peruano, mejorando su capacidad de consumo, su capacidad de vida. Pero eso de llegar, incluso en las grandes economías, incluyendo la americana, no hay arancel cero para ciertas cosas, para algunos productos. Pero me acuerdo que el convenio Aladi, por ejemplo, acá en América, o los otros convenios en el cual el Perú ha suscrito con algunos, se han dado y permitían de repente ciertas tasas de aranceles diferenciadas para permitir la economía y todo. Pero no ha funcionado. No ha funcionado porque, por ejemplo, Colombia, que era miembro de Aladi y del Pacto Andino, no le podía vender al Perú liberado de aranceles. Porque, claro, el Estado tenía una empresa que producía lo mismo y decía, no, yo no quiero competencia. Pero hoy día el arancel promedio del Perú es 2%. Se puede decir que el Perú, salvo en algunos productos determinados que puede tener un 11%, no tiene arancel. El 50% de los productos del arancel peruano es arancel cero, pero con todo el mundo. Ojo, no con un tratado bilateral, sino con todo el mundo. Por eso hoy día, ¿quiénes pueden ser los monopolios? Los que producen acero. En el Perú hay 2 productores de acero. Podríamos decir que hay un oligopolio, porque hay 2. Claro. Combatimos eso. ¿Cómo hacemos que no abusen de su poder? Creando 50 productores de acero, imposible. El mercado peruano no da para eso. Aperturar. Bajando el arancel. Y hoy día el peruano puede importar acero de la India, acero de China, acero de Estados Unidos o consumir el acero nacional. Por lo tanto, que haya solo 2 empresas no es ningún problema para el Perú, porque no pueden ejercer su poder monopólico. Precisamente a más libertad económica, menos monopolios. Gamarra, uno de los emporios comerciales. Gamarra se queja de la liberalidad de los aranceles, especialmente en la importación, ¿no?, de productos chinos, ropa china, zapatos chinos y la gran mayoría de cosas que ingresan hoy al Perú mucho más baratas que la industria nacional. Con eso no estamos fomentando más bien que el obrero que trabaja en la industria sea liquidado y que la industria esté muriendo. Gamarra, que fue un antecedente bueno, hoy encontramos que tiene algunas fisuras. Algunos empresarios o microempresarios o emprendedores que en un momento dado eran figura por su empuje, hoy están reclamando, diciendo al Estado, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Qué opinión merece sobre esa situación? ¿Eso no pasaría en el caso liberal? Que es absolutamente lógico que un empresario pida más protección para tener más margen y más mercado. Eso no quiere decir que sea bueno necesariamente para la sociedad. Es bueno para él, pero no necesariamente para la sociedad. Para la sociedad es lo inverso. ¿Y cuál es ahí el tema principal? Que en el Perú, en muchos sectores, porque hacemos ensamblaje de productos, creemos que tenemos una industria. Y el valor agregado no está en el ensamblaje. La industria de confecciones básicamente es ensamblar productos, juntar la manga con el resto, etcétera, etcétera. No es necesariamente donde se produce el valor agregado. El valor agregado se produce en los extremos, es decir, en el diseño del producto. Ahí se genera una cantidad enorme de valor agregado. Sigue por los moldes, pasa por la parte de ensamblaje que genera un poquito de valor agregado, pero vuelve a aumentar en la parte de comercialización y en la parte de postservicio. Las empresas exitosas en el mundo no son las empresas ensambladoras, que es la que nosotros llamamos industria olvidándonos del resto. Veamos a Nike, por ejemplo. El productor número 1, el vendedor número 1 de zapatos de calzado del mundo. Y reconocido en todo el planeta. Basta con ver el check.
No tenemos que ver que diga Nike para saber que estamos hablando de esa empresa. ¿Usted sabe cuántas empresas de confecciones tiene Nike para todos estos productos que vende a través del planeta? Ninguna. Y es una de las empresas más rentables del mundo. Porque el ensamblaje no se gana, se genera muy poco valor agregado. Eso, mándenselo a aquellos países que todavía creen que en el ensamblaje se puede ganar algo. Sí, se puede ganar algo, se puede ser permanentemente de las ligas chicas en el planeta. Para pasar a las ligas grandes, hay que trabajar en el diseño, en la creación, en los moldes. Hay que trabajar en la parte de marketing, de comercialización, de venta, de servicio al cliente, de valor agregado. No en la parte de ensamblaje. Bien decía Friedman, todo país subdesarrollado quiere tener una planta de ensamblaje, una línea aérea de bandera y un Sheraton. ¿Y saben qué es lo que pasa? El único que es rentable es el Sheraton. Los demás son platas del sector público que finalmente se pierde y se desperdicia y no llega jamás al ciudadano. Por ahí no va el desarrollo. El desarrollo va precisamente por entender cuál es la cadena de valor y dónde se genera el mayor valor agregado. Ejemplo, Topitop, el principal exportador peruano de confecciones. Al principio era un confeccionista y empezó, por supuesto, de muy abajo, lavando carros en la Victoria, el señor Flores. Hoy día es el exportador de confecciones más grande que tiene el Perú. ¿Qué es lo que ha hecho? Sí, al principio confeccionaba, pero ya aprendió y manda a su gente a estudiar a las escuelas de diseño más importantes del mundo para hacer diseño propio, porque ahí está el valor agregado. Y empezó a establecer tiendas ya no solo en el Perú, sino en Ecuador, en Colombia, en la parte donde se genera realmente el dinero. ¿Qué más ha hecho? Ha empezado a mandar su producción a que la hagan en China. ¿Por qué? Porque el valor agregado no está en el ensamblaje, no lo principal. Si nosotros seguimos creyendo que ensamblando productos vamos a ser desarrollados, no estamos viendo el mapa completo. El mapa completo es donde se genera realmente el valor agregado, y si hacemos ensamblaje, pues bien, ¿por qué no? Pero no es el generador número uno de valor agregado. Es más, hoy día con la automatización de procesos, con la robotización, con las máquinas inteligentes, ya no va a tener que ser un ser humano el que esté haciendo ese trabajo, lo van a hacer las máquinas. Y ahí que vamos a decir, nos hemos quedado atrás. Pero el diseño y la creación, eso sí lo hacen los seres humanos. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Los emprendedores en el Perú, que son los que prácticamente mueven la economía, son creativos. 100% el peruano es muy creativo. Sobre todo cuando está fuera o está en una circunstancia de crisis, se vuelve tan creativo que crea cosas nuevas y busca dentro del mercado solucionar sus problemas. El primer problema básico que tienen los emprendedores no solamente es luchar con el propio mercado para que tenga demanda su producto y que sea bueno, sino que también es con la normativa. Uno de los temas que decía Hernando de Soto de la informalidad es justamente por qué no se convierte el informal en formal, por un tema normativo, barreras que hasta la fecha hay. Desde ese punto de vista, ¿cuál sería para usted la viabilidad para que el emprendedor pueda ser más pujante? Flexibilizar licencias, flexibilizar algunas normas que le permitan, como por ejemplo también el tema de la SUNAC, la terrible SUNAC, ¿no?, que persigue mayormente a los pequeños emprendedores. ¿Qué opina? ¿Qué sería lo más viable? ¿Cuál sería la llave? Para mí es clarísimo. Lo que hay que dar en la medida de lo posible es autorización inmediata para que la gente pueda generar empresas y pueda crecer. Y si hay que hacer fiscalización por temas de seguridad en el trabajo, por varios aspectos que vale la pena que se cumplan, la fiscalización debe ser posterior, pero nunca frenar el desarrollo. No estar 2 años y medio haciendo trámites para lograr alcanzar el permiso y empezar a trabajar. Es imposible. Eso no lo va a hacer nadie, excepto una gran empresa que puede darse el lujo de contratar un equipo de abogados, un equipo de contadores para cumplir con todas las normas antes de empezar. No, dejar que la gente empiece y exigirle que cumpla ciertas normas básicas, pero eso con una fiscalización posterior. Primero tiene que haber básicamente una declaración jurada que va a ir cumpliendo tales y tales normas, y quién sabe, algunas normas las va a cumplir un año después porque requiere una implementación, pero darle la posibilidad a la gente de generar riqueza, de generar su puesto de trabajo. ¿Por qué le negamos eso?
Creemos que todas son grandes industrias y aplicamos la misma regla para todos. No funciona, pues. El pequeño empresario, el pequeño emprendedor siempre mira el tema de competencia. Su producto de repente no es de gran calidad, pero para entrar al mercado tiene necesariamente que ser también ayudado ¿no? Por ejemplo, las ferias. El Estado debería preocuparse por brindar ferias para que pueda vender o crear mercados o nichos de mercado. Dentro de eso, ¿cuál sería para usted las medidas más adecuadas que debería apostar, ¿no?, el Estado frente a estos temas? ¿Cómo ayudamos a los pequeños emprendedores? Yo creo que en el frente externo el Estado puede jugar un rol muy importante a través del servicio diplomático, teniendo agregados comerciales bien preparados para abrir a los productos peruanos ciertos mercados. En el mercado interno nos hemos olvidado que existió en el Perú una de las ferias más importantes del planeta, la Feria del Pacífico, donde el Estado no hacía absolutamente nada, salvo cobrar impuestos. Era una entidad absolutamente privada. ¿Por qué no damos la posibilidad de desarrollo de ferias y demás, donde participaban cientos y miles de pequeños empresarios con su stand en la Feria del Pacífico, por ejemplo, vendiendo y exhibiendo sus productos y alcanzando etapas superiores? Eso es lo que se debe fomentar, pero eso no quiere decir que el Estado tenga que hacer. El Estado, su principal rol es no estorbar, a través de crear lo esencial, que es seguridad para los ciudadanos y una justicia que funcione. Después, supletoriamente, puede ayudar en temas como educación y salud para los más carenciados. Pero en el resto, tiene que crear las condiciones para que los privados puedan operar libremente. En la medida que se da esto, la economía funciona y funciona por sí sola. Eso se ha demostrado en el planeta entero, hasta la saciedad. Y donde más Estado ha habido, más atraso y menos desarrollo y menos bienestar había. Solo pensemos en los países de la ex cortina de hierro. Ahí el Estado lo hacía todo y lo controlaba absolutamente todo. ¿Por qué se cayó la cortina de hierro? Por dos cosas. Porque faltaba libertad, pero también porque el bienestar de esa población era inmensamente inferior a la de sus vecinos occidentales que tenían una cierta libertad de mercado. Eso derribó los países. ¿Cómo motivar al emprendedor a generar un clima adecuado de mercado? Ingresa al mercado con un capital muy pequeño, muy poco, pero a veces le es difícil competir con la gran industria, o mejor dicho, con la importación. ¿Cómo lo ayudamos? Si por un lado tenemos que liberar, según su opinión, un poco los aranceles, ¿cómo ayudamos a ese pequeño emprendedor a salir de ese tema? ¿Cómo le damos esa satisfacción? Si cuando vende al Estado, incluso cuando vende el pequeño emprendedor al Estado, el Estado a veces no le paga en forma oportuna, le demora por los trámites burocráticos, se enfrenta a una serie de barreras, como por ejemplo participar en una licitación o un concurso público, tiene que tener carta fianza, tiene que tener cierta formalidad, y él es emprendedor. ¿Cómo le damos la mano? A través de crear un mercado realmente competitivo. El mercado no es fácil, el mercado hay que competir, efectivamente. En el mercado no se le regala nada a nadie. Uno tiene que ganárselo con un producto que tenga ciertas ventajas diferenciales. Podrá ser un costo menor, podrá ser un diseño mayor, podrá ser un acceso a ciertas comunidades, lo que fuera que le da la ventaja competitiva a cada empresa y a cada ciudadano. La mejor manera de protegerlos es evitando los monopolios y las trabas institucionales, que favorecen más a los más grandes, porque los más grandes tienen más recursos para saltar esas trabas, y los pequeños nunca las pueden saltar porque no tienen los recursos. Entonces, lo primero es efectivamente apoyar un mercado lo más libre posible. Y esta baja de aranceles ha ayudado a muchas industrias peruanas. Uno diría, ¿cómo que les ha ayudado? Si antes vivían protegidas por los altos aranceles y ahora ya no. Precisamente hoy día los productos que sí se producen en la industria peruana
responden Calidad. a los recursos que tiene el Perú y a las capacidades que tiene el Perú, y ha podido importar esa maquinaria de alta tecnología y última generación sin pagar aranceles. Por eso puede producir lo mismo que produce un chileno, un colombiano o alguien en Singapur o en China. Por fin se le puso al mismo nivel. Antes no, porque para traer una máquina tenía que pagarle 3 veces más de lo que costaba en el mercado internacional. Y por supuesto no podía competir con esos costos en el mercado internacional. Y menos podía aceptar la importación de bienes. Hoy día que se bajaron los aranceles, la industria peruana es más competitiva que nunca antes. Es más, el sector metal mecánico, por ejemplo, ya no solo abastece al sector local, sino que exporta a Chile, a Colombia, a Panamá, etcétera, máquinas y equipos hechos en el Perú por el sector metal mecánico. Ya no solo estamos hablando de agroindustria. ¿Por qué? Porque con la bajada de aranceles ya sí tienen los equipos necesarios para producir lo mismo que producen los otros, pero lo hacen en algunos casos con mayor calidad y por eso logran los mercados internacionales. Y eso no quiere decir que no haya equipos importados, compiten con los equipos importados. Eso los obliga a mejorar cada día y a ser eficientes. Eso es una verdadera economía de mercado, cuando logremos que eso esté en todos los sectores. El pequeño empresario, emprendedor. Hagamos un pequeño break. Bien, correcto, un alto. Un alto en el camino porque tengo que hacer una escala técnica en el baño. ¿Y en tu café te frío? Sí, no.